Ok, listo. Muy buenos días a todos y bienvenidos al segundo webinar que hacemos para Enon Capital. Muy orgullosos de estar aquí en Enon Capital y para poder presentarles nuestra visión de mercados. No va a durar tanto tiempo, yo pienso que en 30 minutos vamos a hacer todo. Si tienen preguntas, también en la aplicación de Zoom existe la posibilidad de poner las preguntas. Hay un pequeño tab que dice Q&A, así que pueden escribir sus preguntas. Entonces, al final de la presentación, voy a tratar de contestar las preguntas. La idea es realmente darles un poco un resumen de lo que ha pasado en el mercado, presentarles nuestra visión, como nosotros vemos las próximas semanas y tal vez meses, y también vamos a tener nuestra visión de activos y nuestras carteras modelo en la presentación. Empezando con la presentación, voy a empezar un poco con algunos temas macroeconómicos porque yo pienso que es realmente muy importante. Obviamente hay otros temas que son también muy importantes actualmente, muchos temas políticos, pero primero quiero darles un pequeño resumen de lo que ha pasado recientemente en temas macroeconómicos. Hemos visto que salieron algunos datos importantes y si vemos un poco un resumen de diferentes datos, lo que típicamente miramos son algunos índices que se llaman Surprise Index, que son como índices de sorpresas, porque a veces lo que mueve a los mercados no es tanto el entorno económico, sino más bien las sorpresas que estamos viendo en diferentes indicadores económicos. Por ejemplo, a veces el mercado sube mucho cuando los indicadores salen menos mal, no necesariamente muy bien, pero menos mal. Eso ya es un factor muy importante, sobre todo cuando salimos de algún estrés económico. Entonces, importante mirar las sorpresas y sin entrar demasiado en los detalles, pero lo que podemos ver aquí en la presentación es que hasta hace poco Estados Unidos, que es la línea gris oscura, realmente ha tenido una buena dinámica económica, digamos, que vimos un poco en agosto, septiembre de este año, porque algunos datos económicos, sobre todo en la parte del consumo, servicios y también partes del mercado de la vivienda, han salido mejor que esperado en las últimas semanas, ¿no? Y al mismo tiempo vimos que en la eurozona, que ya es una tendencia que ya desde hace mucho tiempo, que es un poco extraño ver esto, pero los indicadores en Europa han continuado a decepcionar a los economistas. Y recientemente, específicamente, vimos que hemos visto mucha decepción en Europa con muchos indicadores. También eso explica un poquito por qué, por ejemplo, el dólar se ha fortalecido un poquito más comparado con el euro y por qué también, digamos, si vemos la renta variable, en Estados Unidos las acciones han subido más que en Europa, por ejemplo, etc. Sin embargo, hemos visto que ahora recientemente hemos visto que ya el indicador también en Estados Unidos ha empezado a bajar un poquito y esta pequeña caída aquí al final realmente se explica por dos indicadores que salieron la semana pasada, que es la encuesta de ISM, que son encuestas que son importantes porque son indicadores líderes, donde se preguntan a los gerentes de compra del sector corporativo sobre el estado de la economía y el futuro de la economía. Y lo que dicen estas gráficas es que en la encuesta, si el promedio está por encima de 50, que es esta línea aquí de puntitos, si estamos por encima de 50, nuevamente significa que todavía es un ambiente positivo, estamos en expansión. Y si estamos por debajo de 50, significa que estamos en contracción, ¿no? que la situación está empeorando. Entonces, ya hemos visto que ya desde el año pasado, esos indicadores han empezado a caer, sobre todo en la parte manufacturera, que es esta línea gris, ¿no? El manufacturing, ISM Manufacturing en Estados Unidos. Y
de hecho, en agosto cayó por debajo de 50, y ahora en septiembre, y eso lo conocimos la semana pasada, este indicador salió en 47.8 y la expectativa era 50.4. Entonces, estos 47.8 asustó un poquito a los inversionistas y a los mercados y causó una pequeña ola de ventas en los mercados, porque se ve que la situación manufacturera está peor de lo que habíamos pensado, y también es un poco una tendencia de convergencia entre Estados Unidos y el resto del mundo, porque si vemos el resto del mundo, y eso habíamos mencionado también en webinars anteriores, si vemos esos indicadores en algunos otros países, como en Europa, Japón, etcétera, ya más tiempo estamos por debajo de 50, y Estados Unidos, la parte manufacturera, también se está uniendo, digamos, a esta tendencia más negativa y teniendo una pequeña recesión en la parte manufacturera. Lo que también conocimos la semana pasada, que es más importante todavía, porque en Estados Unidos, obviamente la industria, la parte manufacturera, no es tan importante, solo es como el 20% del PIB, más o menos. Lo que es mucho más importante es la parte de servicios y el consumo. Pero si vemos el ISM no manufacturero, que salió también la semana pasada, que es la línea roja, la expectativa era que se iba a mantener relativamente estable en 55, pero cayó a 52.6, que también fue una decepción. Todavía está por encima de 50, así que no estamos en contracción, pero claramente, como vemos que normalmente hay una cierta correlación entre esos dos sectores, manufacturero y no manufacturero, y si vemos que este indicador sigue cayendo, en algún momento Estados Unidos podría terminar en una recesión, ¿no? Y ese fue un poquito el miedo que vimos en el mercado la semana pasada, miedos de recesión, primero por la parte manufacturera y después también como el riesgo de tener un contagio al resto de la economía, porque como había dicho anteriormente, el resto en Estados Unidos hasta ahora prácticamente no ha tenido señales muy negativas, es decir, que el consumidor ha seguido bastante fuerte, las condiciones de crédito para tener un crédito siguen siendo bastante positivos. También el mercado de la vivienda no está aumentando mucho todavía, pero es bastante estable. Así que no vemos como mucho riesgo de recesión todavía en Estados Unidos. Si vemos encuestas de economistas, el riesgo de recesión, también modelos económicos, indican que tal vez el riesgo de tener una recesión en los próximos 12 meses en Estados Unidos está alrededor de 30%. O sea, sí hay un riesgo, pero no es el escenario base actualmente. Ahorita vamos a hablar obviamente un poco de trade war, etcétera, porque eso ya tiene obviamente un impacto muy fuerte, porque toda esta caída que vimos en el sector manufacturero desde el año pasado, ¿no? Desde abril 2018 más o menos, el segundo trimestre de 2018, coincide exactamente con el inicio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Y no es coincidencia que al mismo tiempo tenemos estas caídas, porque ya hemos tenido bastantes escaladas en estos temas. Lo que nos pone un poquito más optimista y también lo que causó un rebote interesante el viernes cuando vimos el mercado de acciones en Estados Unidos, es que el mercado laboral por ahora todavía está bastante resiliente, bastante positivo todavía. Se está desacelerando un poquito si vemos el tema de creación de nuevos empleos. Por ejemplo, ahora en septiembre se crearon 136,000 nuevos empleos, que no es mal número, pero un poquito por debajo de las expectativas, que los analistas economistas estaban esperando 145,000, así que una pequeña desaceleración. Pero eso también es completamente normal, porque ya estamos llegando digamos, a la última fase de la expansión económica, y cuando ya prácticamente estamos en empleo pleno, cuando no hay desempleo, es muy difícil de continuar con digamos, la misma velocidad de nuevos empleos como en el inicio, digamos, de la recuperación económica. Entonces, es una tendencia completamente normal
y no debería de preocuparnos mucho. Yo pienso que algunos, algunos analistas o tal vez el mercado ya tenía una visión bastante negativa antes del viernes de la semana pasada cuando conocimos este dato y por eso, aunque fue una ligera decepción, el mercado rebotó con fuerza. Lo que también ayudó, obviamente, es que la tasa de desempleo, como vemos acá en esta gráfica, llegó a 3.5% en septiembre, que es el nivel más bajo en 50 años, ¿no? De hecho, la última vez que estuvo el mercado de desempleo estaba tan bajo fue en diciembre del 59. Así que realmente tenemos prácticamente 50 años que no hemos visto una tasa de desempleo tan baja. Y es muy raro de tener como miedos de recesión con un mercado laboral tan fuerte. Sin embargo, también si vemos un poco esta gráfica, muchas veces antes de una recesión había un mercado laboral fuerte y cuando viene la recesión se puede ajustar rápidamente, o sea, eso puede cambiar rápidamente, porque la recuperación siempre es lenta en temas de empleos, pero cuando hay recesión, eh, especialmente en Estados Unidos, a veces la tasa de desempleo puede aumentar rápidamente. Pero por ahora no vemos ninguna indicación de que vamos a tener una destrucción de empleos o al contrario, como dije, estamos en un low de 50 años, así que seguimos muy positivos. Pero no significa que no hay riesgo para nada, solo que este indicador hasta ahora sigue siendo bastante positivo. Luego, otro dato que salió que nos pone un poquito también pensativo es que, y un poco extraño también, es que a pesar, digamos, de una tasa de desempleo de 3.5, los salarios no aumentaron tanto en septiembre, los salarios solo aumentaron 2.9%, ¿no? Que es una desaceleración comparado con el 3.2% que vimos en agosto. Y no es normal porque típicamente cuando hay menos desempleo hay que pagar más, ¿no? Y los salarios empiezan a subir y eso en algún momento podría causar más presiones inflacionarias y eso no es el caso, bueno, al menos por ahora en este mes, sino más bien estamos viendo que hay un poco de desinflación, una desaceleración en el tema de crecimiento de salarios en Estados Unidos, que se explica un poquito porque puede haber como falta de obreros o falta de trabajadores en algunos segmentos de la economía donde los salarios están aumentando más, pero al mismo tiempo también estamos viendo que como la economía va relativamente bien, también hay más mano de obra poco calificada que está volviendo a la fuerza laboral y digamos para algunos trabajos simples los salarios no están aumentando mucho, que realmente también tiene que ver que a veces las empresas en lugar de contratar a más gente también podrían automatizar procesos, que ya es una tendencia que hemos visto desde hace muchos años y también causa un poco una divergencia, digamos, en la participación del crecimiento económico, digamos, personas que tienen menos, una calificación más baja, o no están realmente participando en el crecimiento económico y los salarios no están aumentando mucho. Y a pesar de tener a Trump, que es un poco más populista, no ha cambiado tanto. O sea, sí, los salarios han aumentado un poquito, pero no es que tenemos como un aumento muy fuerte en los salarios. Así que eso también tiene su lado positivo y su lado negativo. Negativo es que, bueno, tal vez nosotros queremos tener salarios más altos porque Estados Unidos depende mucho del consumo, pero por otro lado, también vemos que el mercado ahora es un poquito adicto al tema de la política monetaria y tasas más bajas. Y si no tenemos tanta inflación en los salarios, también significa que posiblemente vamos a tener una política monetaria más agresiva. De hecho, después de estos datos, realmente no tiene mucho que ver con el mercado laboral, pero más bien por el tema de los datos de las encuestas, de los ISMs, de los PMIs, vimos que la probabilidad de tener recortes de tasas en los próximos 12 meses ha aumentado nuevamente. Lo que vemos aquí
Es una gráfica que demuestra cuántas recortes de tasas de 25 puntos básicos realmente está esperando el mercado de futuros en la renta fija en los próximos 12 meses. Ahora, después del rebote que tuvimos en algunos indicadores y del mercado en septiembre, vimos que la probabilidad bajó de 3 a 2, ¿no? Pero ahora que nuevamente tuvimos esos datos un poco decepcionantes, sobre todo en la parte manufacturera, nuevamente los futuros están anticipando 3 recortes de tasas en Estados Unidos en los próximos 12 meses y hay una probabilidad ahora de 70% que ya en octubre vamos a tener el próximo recorte de tasas, que vamos a ver qué pasa. Obviamente ahora depende también un poco del tema de trade, que ahorita les voy a presentar un poco nuestra visión, pero vamos a ver. Lo que es cierto es que la Fed todavía está bastante dividida. También si uno escucha un poco los discursos que hemos visto ahora en estos días de diferentes miembros, hay algunos miembros que prefieren no tener ningún recorte y otros que ya han querido tener un recorte más agresivo en la última reunión. Así que probablemente no vamos a tener nada tan fuerte, pero recortes de 25 puntos básicos en algunas ocasiones, dependiendo de los datos económicos y dependiendo también de lo que pasa con el mercado y el trade, yo pienso que es bastante razonable. Nosotros realmente pensamos que va a haber más recortes, también porque yo pienso que los datos económicos, al menos a corto plazo, para los próximos 3 a 6 meses, probablemente continúen siendo un poquito débiles, ¿no? ¿Por qué? Porque la política monetaria, por ejemplo, tiene un impacto sobre la economía, pero primero el impacto ya no es tan fuerte porque realmente el problema principal de la economía actualmente en Estados Unidos no es el nivel de tasas, sino más bien incertidumbres en el tema del comercio internacional. Entonces, si tenemos más recortes de tasas, es bueno, siempre es bueno tener que pagar menos interés, pero tampoco cambia la situación completamente. Y segundo, el impacto típicamente se ve como 12 meses después de la acción. O sea, significa que si la Fed recorta en julio, que fue el primer recorte que tuvimos, normalmente deberíamos de ver un efecto positivo sobre la economía en julio 2020, no ahora. Y ahora si hay un segundo recorte en septiembre y un tercer recorte en octubre, eso también se va a ver más bien en el 2020 y no a corto plazo, ¿no? Porque siempre hay como un retraso en ese tipo de estímulo que uno está inyectando a la economía. Lo que eso significa que posiblemente tenemos más decepciones, dependiendo un poco de lo que pasa con el trade, pero el escenario base para nosotros es que los yields, digamos, las tasas van a seguir cayendo. Ahora vemos que después de la semana pasada, el rendimiento de 10 años de Estados Unidos, el yield, está nuevamente en 1.52 más o menos, y eso también significa que estamos muy cerca de los niveles más bajos y yo pienso que es probable que en algún momento en los próximos meses vamos a llegar a niveles todavía más bajos, tal vez a 1.2, 1.3 a estos niveles. Si vemos hoy los mercados que es cayendo un poquito, estoy viendo ahora una actualización en mi teléfono, estamos en 1.52, sí. Entonces, si tenemos una corrección en los mercados y si digamos, las conversaciones de trade no salen tan bien, es posible que tener unos yields un poquito más bajos. Antes de hablar de las acciones, tal vez es importante mencionar esos eventos políticos, porque yo pienso que ahora son los catalizadores más importantes en las próximas semanas, es las conversaciones entre Estados Unidos y China. Ahora tenemos la delegación china que llega a Estados Unidos el jueves, y hemos visto que, como vemos hoy, los mercados que están cayendo es también un poquito porque la situación no se ve tan positiva. Hemos visto que ayer Estados Unidos puso a 28 empresas chinas en una lista negra y es un tema
poquito nuevo, también por eso es una nueva escalada, porque están mencionando violaciones de derechos humanos en China. Sobre todo el target actualmente son más como empresas que hacen tecnología de vigilancia, de videocámaras y todo ese tipo de cosas. Y realmente son asuntos casi que para los chinos son asuntos internos y no les gusta para nada que Estados Unidos está como presionando en estos temas. Y también ya anunciaron que eventualmente iban a tomar medidas defensivas y puede ser que en algún momento también van a poner algún embargo o a algunas empresas estadounidenses que obviamente podría causar un daño a la renta variable de Estados Unidos. Entonces, es una escalada que no ayuda. Y segundo, si hemos escuchado un poquito lo que ha dicho Trump en las entrevistas recientemente, es que él dice que realmente lo que él quiere tener es un trade deal completo, mejor que nada más como un mini deal, como algún acuerdo temporal de algún tema pequeño o parcial. Y eso es casi imposible, tener como un deal completo hoy en día sería una sorpresa muy grande. Entonces, si pasa, eso sí, como sería una sorpresa grande, entonces seguramente podríamos tener un rally impresionante en los mercados, que el S&P 500 podría subir. Si vemos aquí el S&P 500 desde el 2018, vemos que últimamente se ha mantenido en un rango entre 3.000, un poco arriba de 3.000 y 2.800 que más recientemente, pero también la tendencia más a largo plazo ha sido un poco más lateral, porque apenas estamos un poquito más alto de lo que tuvimos antes de la corrección del año pasado, o sea, en septiembre de 2018, y tampoco estamos mucho más arriba que comparado con enero 2018, así que el mercado ha sido bastante lateral, con mucha volatilidad, y nosotros pensamos que este movimiento va a continuar, que vamos a tener como un mercado más lateral, con mucha volatilidad, pero no con una tendencia bajista o alcista muy clara. Y si tenemos un deal completo entre Estados Unidos y China, eso sí podría significar que vamos a tener un rally hacia el final del año en el S&P 500, tal vez a 3.200 o algo así. Pero yo pienso que la probabilidad es por ahora bastante baja, porque no es solo por la parte de, digamos, de lo que ha dicho Trump, que quiere un deal completo y la reciente escalada que tuvimos en el tema del blacklist, de la lista negra, es también que realmente muchos asuntos que son importantes para Estados Unidos, como todo el tema de seguridad nacional, propiedad intelectual, el tema de subsidios de empresas chinas por el gobierno, todo el tema de tener más mercado libre en China, menos proteccionismo. Todos estos temas no se han tocado mucho últimamente y sería realmente una sorpresa si de repente se ponen de acuerdo sobre todo estos asuntos en cuales realmente las visiones han sido bastante apartadas, bastante diferentes. Entonces, sería una sorpresa, ¿no? Pensamos que vamos a tener un deal completo. Puede haber como un mini deal y el mercado un poquito volátil, o puede haber una nueva escalada, entonces el S&P 500 cae nuevamente a 2.800 o 2.750. Eso es bastante probable, pero digamos, yo diría que la probabilidad de tener realmente un deal y un rally a 3.200 es más bien como 10% por mucho, y lo más probable es que nos mantenemos en algún rango como últimamente, y tal vez podemos tener un deal pequeño, aunque no es lo que quería Trump, pero por ejemplo un commitment, ¿no? de China de comprar un poco más productos agrícolas. Eso sería bueno para China porque necesitan más productos agrícolas, eh, como trigo, etcétera, también como puerco. Y para Estados Unidos también sería bueno para Trump porque podría darles un poquito algún alivio al sector agrícola que le ayudaría seguramente para las elecciones, porque sabemos que Trump ganó la elección hace 3 años, no gracias a las ciudades, sino más como a áreas rurales. Entonces el tema de agricultura obviamente siempre es muy importante para Trump. Eso sería como un win-win para los dos, pero seguramente no es un acuerdo completo.
Otro catalizador que estamos viendo actualmente para el mercado son los resultados del tercer trimestre. Impresionante que ya estamos en octubre, que faltan como 2 meses y medio y ya, bueno, dos meses y medio ya vamos a estar en Navidad, que uno se asusta un poquito como va volando el tiempo, pero ya estamos en los resultados del tercer trimestre de este año. Y si vemos un poco la tendencia, no es nada nuevo. Lo que están viendo los analistas actualmente están esperando una contracción de las utilidades en Estados Unidos de 4% en promedio. Claramente siempre hay empresas que crecen y otros que hay una contracción de los resultados, pero en promedio tenemos 4% de contracción y eso es casi que lo mismo que habíamos esperado en el primer trimestre y en el segundo trimestre de este año. Segundo trimestre un poquito menos, pero realmente siempre estamos como muy cerca del llamado earnings recession en Estados Unidos, ¿no? Recesión de resultados. Y nuevamente estamos muy cerca de esto. Los últimos 2 trimestres, al final, estamos prácticamente flat, planos en temas de crecimiento, o sea, ligeramente negativos, dependiendo un poquito qué tipo de datos estamos viendo exactamente, porque a veces no está tan claro, pero estamos prácticamente flat. Y en este año, con la expectativa de -4, y típicamente hay sorpresas positivas cuando las empresas publican los resultados, en promedio la sorpresa es 2-3%. Entonces, lo más probable es que vamos a estar como en -1, -2% de crecimiento, un poquito peor que los últimos 2 trimestres, yo pienso. Así que seguramente no es un catalizador tan importante en general para el mercado. Eh, Como analista, nosotros siempre sabemos cómo lo hacen las empresas, ¿no? Que antes de los resultados están como dando muchas indicaciones a los analistas. A veces los analistas mandan sus pronósticos a las empresas que hacen una revisión a las empresas y siempre manejan las expectativas tal cual para después poder sorprender el mercado. Algunas empresas son muy exitosas y otras un poco menos, pero típicamente un 65-70% de las empresas logran superar las expectativas. Así que tampoco es como una cosa nueva, es algo completamente normal y no va a mover el mercado, no va a mover el mercado mucho. Lo que yo pienso que es más importante es el outlook, no el pronóstico para el último trimestre, sobre todo digamos, el sector del consumo, muy importante porque ya que habíamos hablado de la Navidad, que ya se está acercando, el último trimestre siempre es muy importante para las ventas del sector retail, no todo el periodo entre Black Friday y Navidad, que representa una gran parte de las ventas anuales. Entonces, está muy importante mirar qué es el pronóstico de las empresas. Y yo pienso que, bueno, depende un poco de lo que pasa ahora con el trade, etcétera, pero si vimos un poco los indicadores macroeconómicos, yo pienso que el outlook de las empresas va a ser más bien un poco cauteloso y no tampoco lo veo como un gran catalizador ahora. Si al final del día va a ser bueno o no, eso depende de muchas cosas, pero por ahora yo pienso que no va a dar mucho estímulo al mercado. Otro tema que no tengo una gráfica aquí, pero también es importante que tenemos nuevamente un deadline de Brexit, que a mí me cuesta mucho trabajo mantenerme informado para el tema de Brexit, porque ya es como una cosa que nunca termina, porque ya tenemos más de 3 años hablando de Brexit o más, porque hace más de 3 años votaron en favor del Brexit y aún estamos mirando cómo y cuándo y cuál va a ser el camino y seguimos exactamente en lo mismo. Ahora ya no tenemos a Theresa May, pero tenemos a Boris Johnson, que en teoría es peor, pero tampoco él tiene como una forma de salir legalmente de la Unión Europea sin tener un acuerdo. Entonces, este camino está completamente bloqueado. Entonces, él tiene 2 oportunidades. Puede negociar con la Unión Europea y tratar de tener como un deal a corto plazo, pero ya estamos muy cerca del deadline, que es el 19 de octubre, así que faltan 11 días, es muy poco tiempo. Y hasta ahora la visión entre Johnson y la Unión Europea está muy dividida.
sobre todo en el tema del Irish backstop, ¿no? Que el tema de la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda. Así que parece que no vamos a tener una solución ahí, casi imposible. Y lo más probable es tener como otra vez un extension, ¿no? Una nueva deadline que puede ser en enero 2020 y tal vez va a tratar de tener general elections en el Reino Unido para cambiar un poco la situación económica en el Parlamento y se va a ver cuál va a ser el camino. Pero lo más probable es que tarde o temprano va a haber algún tipo de acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido. Estamos hablando de un soft Brexit que ojalá se dé en algún momento y yo pienso que eso sería un alivio para los mercados y también un alivio para la libra que todavía sigue bastante golpeada y que se podría recuperar un poquito con el tiempo. Si vemos un poco la visión que actualmente tenemos en diferentes activos, es muy pequeño aquí para leer, seguramente no se ve tan bien, pero en resumen, tenemos un slight underweight, ¿no? ¿Cómo se dice? Una subponderación en el tema de renta variable que implementamos en julio, ¿no? Cuando publicamos el conocido artículo S&P 3000 que publiqué en julio, cuando el S&P 500 estaba por arriba de 3000. Ahora estamos en octubre, está ligeramente por debajo de 3000, así que fue una decisión bastante acertada de tener una visión un poco más cautelosa sobre el tema de acciones. Y por ahora la mantenemos una visión un poquito negativa. Todavía tenemos una sobreponderación en mercados emergentes que no tiene tanto que ver con la situación actual, sino más bien por razones estructurales, porque pensamos que a muy largo plazo, por temas demográficos, población, etcétera, y valoración, mercados emergentes tienen mucho potencial, que claro, no se va a ver tan a corto plazo si no tenemos un acuerdo comercial, pero en algún momento pensamos que en mercados emergentes, también China tiene mucho potencial para tener una valoración. Y en el resto estamos bastante neutral. Luego, lo que también hicimos, no nos gusta mucho la renta fija porque hay muy poco rendimiento, pero lo que sí hicimos es que compramos un poco del Tesoro Americano 10 años, más para protección. Es algo que empezamos el año pasado, ya con algunas compras y hemos continuado porque pensamos que los yields van a seguir bajando y también nos da un poco de protección porque lo vemos ahora, ¿no? Que las acciones caen, pero los bonos seguros, no cualquier bonos, pero los bonos seguros con una duración más larga, se mueve en la dirección opuesta, entonces el portafolio se mantiene un poco más estable. Y por la misma razón también compramos un poco de oro en el portafolio, que nos sirve un poco para tener un poco más de protección en el portafolio. Y finalmente, todavía tenemos una sobreponderación importante en inversiones alternativas. Es la misma historia de siempre que ya muchas veces ya la mencionamos, porque pensamos que como la renta fija tradicional, los mercados públicos está inflada, tal vez se va a inflar un poquito más, pero no tiene mucho sentido de invertir, digamos, en bonos que tienen tasa negativa, que es el caso para una tercera parte del mercado global de bonos, ¿no? Si vemos Alemania, Suiza, Austria, Japón, etcétera, que prácticamente toda la curva está negativa. Entonces, como los mercados públicos están inflados, vale la pena de invertir un poco en inversiones alternativas, específicamente en alternativas de renta fija o la deuda privada, como nosotros lo llamamos, porque ahí todavía es posible tener rendimientos altos con garantías bastante fuertes y no tener correlación, digamos, con el mercado, con la economía, etcétera. Así que ahí nos sentimos muy cómodos y sobre todo en este año que el mercado ha sido bueno, siempre es bueno aumentar un poco esos niveles de descorrelación, diversificación y protección en el portafolio, porque nosotros sabemos que con nuestros portafolios, que también vemos aquí los perfiles de riesgo que manejamos con esta exposición que tenemos actualmente, estamos muy, muy protegidos para, digamos, tiempos más difíciles que se pueden dar en algún momento, si no es el próximo año, va a ser algún otro año, pero seguramente tarde o temprano vamos a tener un poco más de estrés económico, así que nos sentimos bastante cómodos con la exposición actual que tenemos en los portafolios. Bueno,
sé que nada más estaba como rascando varios temas porque no hay suficiente tema de profundizar, pero al menos traté de darles un poco un resumen de lo que ha pasado y cómo nosotros estamos viendo el mundo. Y como les dije inicialmente, existe la posibilidad de hacer preguntas si dan clic en el tab de Q&A. Así que si alguien tiene una pregunta, la pueden poner ahora. Y mientras lo están pensando, ya tenemos una pregunta que dice ¿cuáles con las políticas no convencionales que, ¿cuáles con las políticas no convencionales que puede utilizar la Fed para manejar las tasas? ¿Cuáles son las políticas no convencionales que puede utilizar la Fed para manejar las tasas? Listo. Bueno, la Fed, en comparación con otros bancos centrales, al menos todavía tiene medidas convencionales que puede hacer, porque pueden bajar la tasa. Esta opción prácticamente ya no existe en Suiza. Bueno, sí existe en Suiza, porque posiblemente van a recortar la tasa de menos 0.75 a menos 1%, pero el impacto obviamente es mínimo, no tiene gran impacto. Y lo mismo vimos en la eurozona, con el recorte del Banco Central Europeo de menos 0.4 a menos 0.5. En algún momento no se puede bajar más porque hay una penalización sobre el sector bancario, porque tienen que pagar casi como una multa, tienen que pagar interés si dejan el dinero con los bancos centrales, y eso puede dañar un poco la estabilidad financiera en algún país. Así que ya hemos visto que ya desde la gran crisis financiera, los bancos centrales inventaron políticas no convencionales, ahí va la pregunta, para estimular las economías. Y lo más común, que ya casi es convencional ahora, es el quantitative easing, ¿no? La compra de bonos en el mercado abierto, que ya vimos que el Banco Central Europeo está nuevamente tomando esta iniciativa. En Estados Unidos, por ahora no es un tema, porque todavía están como en tema de quantitative tightening, se puede decir, o no reinvertir en algunos bonos. Así que lo que pueden hacer es nuevamente agrandar el balance sheet, ¿no? Comprando nuevamente más bonos en algún momento, pero ahora la presión no está tan grande de hacerla. Pero tienen la posibilidad, o sea, pueden recortar la tasa a cero nuevamente y también pueden comprar nuevamente bonos en el mercado abierto. Esa sería una solución. El tema es que como el mercado, ahora ya la tasa a 10 años ya está en 1.5, ¿no? Realmente se pregunta si realmente tiene un efecto muy positivo, porque como dije inicialmente, si uno mira el sector corporativo en Estados Unidos y les pregunta cuál actualmente es como el problema que tienen o por qué no están creciendo más, el tema de las tasas no es una prioridad actualmente. Una prioridad es realmente resolver el tema de la guerra comercial, y eso les ayudaría mucho. Así que la Fed podría bajar la tasa a 10 años a cero también comprando bonos, como lo hace Japón, y expandir mucho el balance sheet y al mismo tiempo tener una tasa de cero bajo de cero. O sea, son medidas extremas que todavía podrían hacer si tenemos, digamos, una recesión el otro año, en el 2021. Pero sí o sí, yo pienso que tiene sentido tener un poco del Tesoro americano a 10 años, porque si esto pasa, obviamente es mejor poder comprarlo ahora, que la tasa está en 1.5, que es mucho mayor que cero que tenemos en muchos mercados, y cero que estamos ganando si tenemos el dinero nada más en la cuenta, y al mismo tiempo es 100% seguro, ¿no? Uno no puede perder el dinero. Tengo otra pregunta que dice, ¿cómo ves el precio del petróleo para los próximos 6 meses? Bueno, vimos que el precio del petróleo ha sido un poquito volátil recientemente con el tema del ataque de Yemen para las instalaciones petroleras en Arabia Saudita, que finalmente se culpó obviamente el Irán, que están atrás de los Houthi, es la parte de los rebeldes del Yemen.
pero vimos que no subió mucho el precio de petróleo y no cambió mucho de la tendencia. Ahora, lo que yo pienso es que si miramos la demanda y los indicadores económicos, sobre todo en la parte manufacturera y también, digamos, avances que hemos tenido en energías alternativas, que es una tendencia que no muerde mucho todavía, pero es una tendencia a largo plazo, y también más eficiencia energética. Vemos que la demanda probablemente a largo plazo no va a crecer mucho y hay mucha oferta de petróleo en el mundo, pero la oferta no está en los países más seguros, como nosotros lo sabemos. Por ejemplo, el país que tiene las reservas más grandes del mundo es Venezuela, que están produciendo prácticamente nada actualmente por la situación económica que tiene el país. Y lo mismo, y al mismo tiempo tenemos un cartel, que es la OPEP, que ha decidido de recortar un poco la producción para sostener el precio de petróleo relativamente alto. Entonces, lo que yo pienso es que ahora hay interés político de mantener el precio de petróleo entre 50 y 60, 50, tal vez hasta $70 por mucho. Es un rango que todo el mundo quiere tener el precio de petróleo. Pero si tenemos una situación económica un poquito más débil, que es posible, o si tenemos una escalada en el conflicto del Medio Oriente, y estoy hablando más bien de un embargo más fuerte contra el Irán, ¿no? Irán, que es un productor de petróleo importante y exporta mucho petróleo, hoy en día sobre todo a China, porque ya tenemos embargos sobre diferentes países. Pero si tenemos, digamos, alguna medida más drástica, más fuerte contra el Irán, o una guerra en el Medio Oriente, entonces el precio de petróleo podría subir un poquito. No creo, entonces lo que yo pienso es que nos vamos a mantener un tiempo más en este rango, donde estamos más o menos ahora, y a muy largo plazo, a 10 años de aquí, yo pienso que el precio de petróleo va hacia $20 más o menos, porque a largo plazo el precio de petróleo va a caer porque hay demasiado petróleo en el mundo y el mundo va a necesitar menos petróleo. Es un poco también el problema de Venezuela, ¿no? Cuando el mundo necesitaba el petróleo, no están produciendo nada o casi nada, y cuando tal vez finalmente pueden producirlo, el mundo ya no lo va a necesitar. Y eso es obviamente una historia un poco triste, que no tiene que ver mucho ahora con el precio actual, pero es un poco la visión que tenemos a largo plazo. Es como a largo plazo no se va a necesitar tanto petróleo y el precio va a caer. Tengo otra pregunta, que es sobre un segundo. Bueno, la pregunta va más hacia que si hay una recesión, que podemos tener obviamente más quiebras, ¿no? Y eso puede afectar a los bonos, sobre todo los bonos high yield y también a los bonos investment grade, ¿no? Y también que eventualmente pueda haber muchos defaults en China, y se habla de una burbuja crediticia causada por las tasas de interés muy bajas en los últimos 10 años. Bueno, es un tema muy, muy, muy importante y muy, muy interesante. Se ve que en muchas partes del mundo, y no solo en la parte corporativa, también la parte soberana, que ha crecido mucho el nivel de deuda, y seguramente ha crecido mucho el nivel de deuda por causa de la política monetaria muy agresiva, sin duda, ¿no? Si las tasas están muy bajas, uno toma más prestado. Es normal porque uno tiene que pagar mucho interés. Y es cierto que normalmente, sobre todo cuando el endeudamiento es alto, como en algunos sectores, si viene una recesión, podemos tener muchas quiebras. Y para nosotros es una cuestión de tiempo, ¿no? Porque normalmente no hay muchos tifos, y por ahora no vamos a ver muchos tifos porque las tasas siguen muy bajas, ¿no?
típicamente lo que causa, digamos, un final del ciclo es cuando las tasas suben y la gente que está muy endeudada ya no puede refinanciarse o ya no puede pagar el interés, entonces vienen las quiebras. Pero por ahora no vemos que las tasas suben, sino las tasas están bajando. Entonces, más bien que no creo que eso sería el catalizador para la recesión, pero es verdad, si viene una recesión por otra parte, puede tener un poco más de quiebras, pero digamos el peligro es menos fuerte comparado con una situación en cuando hay un overheating de la economía, las tasas suben mucho y por eso hay más defaults. Ahora, lo que sí podría pasar es, eh, vamos a tener que vigilar muy bien el riesgo crediticio de cada bono, ¿no? Y sobre todo, realmente en todos los mercados, no solo en China o Estados Unidos, en todas partes. ¿Por qué? Porque si las tasas no aumentan, porque no hay mucha inflación, lo que sí vamos a ver cuando hay más estrés económico es que los credit spreads, ¿no? Que es el diferencial de crédito, que la diferencia que pagan algunas empresas comparado con el bono seguro, el Tesoro americano, van a empezar a ampliarse, ¿no? Porque existe este riesgo que algunos participantes de la economía son un poco más débiles. No lo hemos visto ahora, no tengo la gráfica ahora, pero los credit spreads hasta ahora han sido bastante estables. Pero nosotros lo que pensamos es que como estamos ya llegando al final del ciclo económico, es muy peligroso asumir mucho riesgo crediticio. Eso significa que somos bastante extremos, por eso también compramos Tesoro Americano, porque sabemos que es triple A. Y hoy en día preferimos comprar un bono que es solo A o doble A que un bono que es triple B, porque pensamos que el riesgo que tiene un bono triple B no necesariamente compensa, o el retorno que tiene el bono triple B no necesariamente compensa el riesgo que va a tener, porque si vemos una recesión y hay downgrades, los spreads se van a ampliar, entonces uno puede perder mucho dinero. Cuando finalmente se va a romper la burbuja, yo pienso que es muy difícil saber, y mientras haya tanta manipulación de los mercados de renta fija, que tantos estímulo monetario, que yo pienso que no va a terminar tan pronto, no se ve. El riesgo es que en algún momento vamos a tener inflación, pero ahora no hay mucho riesgo de inflación en el mercado y por eso posiblemente las tasas no van a aumentar. Entonces hay que tener como otro mecanismo de desinflar un poco la deuda y yo pienso que va a ser más a través de los credit spreads. Al final de todo sería bueno tener una recesión en algún momento para limpiar también un poco el mercado, porque lo que es importante es que una recesión, yo pienso que para un político, cuando vienen elecciones, una recesión es mala, sobre todo ahora que tenemos elecciones en el 2020. Para la economía puede ser algo bueno porque ayuda a limpiar la economía. Algunas empresas se van a quebrar, pero eso es parte del cambio estructural, cambio tecnológico, etcétera, a largo plazo. Uno tiene que tener una recesión para limpiar la economía, para después empresas fuertes van a ser más fuertes todavía y se van a crear nuevas empresas en nuevas tecnologías, nuevos segmentos de la industria que pueden florecer en el futuro. Y a veces cuando hay mucho legacy, como lo vemos en Europa, ¿no? Que es muy difícil despedir a gente y el cambio tecnológico viene muy lento comparado con Estados Unidos, eso frena el crecimiento económico. Entonces, la respuesta es que, bueno, yo no pienso que se va a romper como una burbuja enorme, pero más bien hay que empezar de seleccionar más calidad en los portafolios de acciones y también más calidad en los portafolios de bonos, porque uno prefiere estar, digamos, en empresas sólidas cuando estamos en una situación de desaceleración económica, aunque las tasas no están subiendo todavía. Bueno, tengo otra pregunta dice, hola Pascal, ¿qué expectativas tienes para el oro y qué impacto tiene la fortaleza del dólar en caso de que funcione como activo de refugio? Bueno, el oro, nosotros pensamos, no tenemos una visión tan fuerte para el oro, pero pensamos que como yo dije inicialmente, para un portafolio es algo que funciona muy bien para diversificar
y para protegerse para algunos riesgos, ¿no? Ahora, en el escenario base, para mí, que es que las tasas siguen bajando y hay mucha presión política también sobre la política monetaria, como los Trump tweets criticando a la Reserva Federal. Yo pienso que eso va a continuar un poquito, porque él ha dicho que la Fed debería de bajar las tasas a cero o bajo cero, y después deberían de aumentar más bonos para hacer estímulo fiscal. Y eso obviamente es como pone en peligro la independencia del Banco Central, leyendo comentarios así. Y sí vamos un poco a esta dirección. Y si vamos a esta dirección, yo pienso que tasas más bajas y riesgos de desaceleración económico y tal vez también más compras de reservas de algunos bancos centrales, guerra comercial, etcétera. Los chinos están comprando más dólar, más oro para diversificar un poco del dólar. Entonces yo pienso que el oro sí se puede fortalecer en los próximos 2 años. Y yo pienso que es probable de que lleguemos en 2 años cerca a los niveles más altos históricos. Ahora no tengo la gráfica aquí, pero yo pienso que estamos como en 1900 y algo. Entonces yo pienso que en 2 años podremos llegar nuevamente a 1900 en el precio de oro. Luego tengo otra pregunta que dice, ¿para qué los principales índices de mercado? Bueno, es sobre el tema de los FANG. Sabemos que el mercado en Estados Unidos en los últimos meses o casi años el crecimiento ha sido muy concentrado, es decir, pocas empresas han impulsado el crecimiento de los índices, sobre todo mirando el índice, el S&P 500 y el Nasdaq. Entonces, hablamos de los FANG Stocks o MAGA Stocks, Microsoft, Apple, etcétera, Facebook, Google, que han impulsado el mercado. Y otras partes, como todo el sector, los bancos, energía, partes de consumo, no han participado, digamos, en el mercado en los últimos años. Entonces, es muy importante mirar qué pasa con estas acciones. Lo que hemos visto es que recientemente hubo una pequeña rotación, ¿no? Más cuando los datos económicos en Estados Unidos mejoraron un poco. Entonces tuvimos como un rebote en los bancos y un rebote en energía, pero eso fue una rotación a muy corto plazo que no va a durar. Entonces es verdad que para que el mercado suba nuevamente se necesita que estas acciones, sobre todo en el sector tecnológico, como Apple, vayan a subir. Y yo pienso que el sector tecnológico, sobre todo software, va a seguir siendo el líder en el mercado porque tiene mucho crecimiento estructural, ¿no? Toda la tendencia hacia tecnología va a continuar, todo el tema de nube, big data, ¿no? Cuando yo digo que el mundo ya no necesita petróleo, probablemente el mundo no necesita petróleo, pero el nuevo petróleo va a ser data, ¿no? Porque va a haber tanta data en el mundo que el que sabe analizar y el que tiene acceso a data es el que tiene crecimiento en el futuro. Y actualmente parece que los que tienen mucho acceso a data son los que ya tienen un tamaño muy grande como Facebook, ¿no? Google, etcétera. Entonces, estas empresas tienen mucha ventaja cuando se trata de hacer propaganda hacia el consumidor, etcétera. Porque data es poder. Y yo pienso que los intentos de los políticos de reducir la dominancia de estas empresas no va a pasar porque realmente tampoco hay interés de parte de Estados Unidos, porque si Estados Unidos está preocupado por el tema de seguridad nacional, más les vale tener los líderes tecnológicos comparando con los chinos. Entonces, mejor tener un Apple fuerte contra un Huawei o un Google fuerte contra un Alibaba que tratar de impedir el crecimiento de esas empresas. Y ese tema de trade war o seguridad nacional va a continuar en el mercado en los próximos años, no importa quién sea el presidente, porque ya vimos que los republicanos, ¿no? Y también los demócratas, si vemos el Congreso, una mayoría ya está en favor de tener una línea muy, muy dura contra los chinos,
Así que yo pienso que va a haber mucho incentivo de seguir creciendo en los temas tecnológicos. Y yo estoy completamente de acuerdo. Para que el mercado suba, se necesita todavía el liderazgo de esas empresas muy grandes. Y que se puede dar en algún momento, no importa si hay trade war o si no hay trade war, porque son tendencias mucho más estructurales. Pero estamos hablando también de una tendencia más a largo plazo. No significa que el mercado puede tener correcciones temporales, porque como ya han sido los líderes, Apple no, pero otros líderes del mercado, también como Visa, Mastercard, eh, otros empresas tecnológicas o de alto crecimiento, también tienen una valoración alta y toda la gente lo tiene también porque hay mucha inversión a través de los ETFs, así que todo el mundo está invertido en las empresas grandes. Así que cada vez que tenemos un risk off, una corrección, también esas empresas pueden corregir mucho. Entonces yo pienso que por ahora, si yo pienso que el mercado va a ser lateral, también esas empresas van a ser laterales, ¿no? Depende un poco de los resultados de cada uno. Pero en resumen, yo pienso que más lateral, un Apple tal vez tiene un poco de potencial. Pero sí, para tener un mercado más fuerte, sin estas empresas es completamente imposible. Hay que vigilar bien ahora el pronóstico y los resultados de los gigantes. Bueno, tengo otra pregunta que, que dice, bueno, dice, ¿en qué momento te preocuparías realmente por una recesión? ¿Qué indicadores mostrarían que realmente es necesario retirarse del mercado? ¿Cuál sería ese break-even point para reducir aún más renta variable? Bueno, es muy buena pregunta y lo que es interesante es que normalmente, sí, obviamente es difícil porque en todos los casos, al menos de los casos que yo conozco, la recesión normalmente solo se conoce cuando ya prácticamente termina la recesión, o al menos cuando ya está bien avanzada la recesión. Puede ser que ahora estamos en una recesión y lo vamos a saber en febrero o en marzo en el próximo año, porque siempre hay un lag muy importante. Entonces, el tema de predecir recesiones obviamente es completamente imposible. Uno puede tener suerte o mala suerte, pero hasta los bancos grandes tienen mucha dificultad de predecir recesiones. Yo me acuerdo del 2007, cuando yo estaba trabajando en Nueva York, en el Wall Street, ¿no? Cuando yo fui a la bolsa de Wall Street y todo el mundo estaba hablando de un soft landing del mercado de la vivienda en Estados Unidos, ¿no? En el 2008 todavía, mucha gente todavía estaba hablando de un soft landing del mercado de la vivienda. Y cuando finalmente se quebró Lehman Brothers y supimos que ya estábamos en una recesión, pero ya era tarde para vender el mercado, ¿no? Y ni los bancos grandes pudieron advertir a sus clientes de vender la renta variable. Bueno, no sé si alguien se acuerda de que Credit Suisse o UBS habían recomendado a los clientes de vender las acciones porque nunca pasó. Entonces hay que ser bastante humildes y nosotros sabemos que no vamos a saber exactamente cuándo viene la recesión. Lo único que sabemos es que de más estamos avanzados en estos temas y de más bajo está el crecimiento y los indicadores bajan más, el riesgo de recesión sigue aumentando. Ahora dije que estamos en 30%, puede ser que el riesgo sube más a 40, 50%. Entonces lo único que uno puede hacer es estar prudentes en la parte de la renta variable, tal vez tener eh, una ponderación un poquito más baja, pero no salir del mercado, porque uno puede salir muy pronto y perder mucho desempeño, eso es muy peligroso también. Así que solo tener un poco menos de exposición a la renta variable y al mismo tiempo poner protección, lo que mencioné, oro, tesoro americano, tal vez dentro de la renta variable poner un poco de utilities o algunos sectores un poco más conservadores. Así uno está un poco más protegido. Pero nunca va a venir el momento que alguien te va a decir, ahora hay que vender todas las acciones y nunca nadie te va a decir, ahora hay que comprar todas las acciones. Por eso existen los perfiles de riesgo y los rangos neutrales que uno se mueve un poquito por debajo, un poquito por encima, pero no hay que tratar de hacer ese tema de market timing. A veces la gente me dice, no, pero cuando se invierte la curva, o sea, la curva de rendimientos del tesoro americano, de 2 a 10 años, lo que pasó apenas, eso significa que viene una recesión. Y es cierto,
siempre este indicador predijo una recesión en el pasado, pero la recesión viene como 18 a 24 meses después y en promedio las acciones a partir de este momento suben como un 25%. Entonces, si uno vende por ver algún indicador que ha funcionado en el pasado, no, la probabilidad es muy, muy alta que la decisión no va a ser la correcta. Entonces, lo único que hay que tener es disciplina, ¿no? Entonces, como buen suizo, llegando a Latinoamérica, nosotros siempre hablamos de disciplina porque la disciplina es lo que trae el éxito. Por ejemplo, Alemania, cuando ganó el Mundial en el 90, no ganó porque tenían los mejores jugadores, sino más bien ganó porque tenía mucha disciplina, ¿no? Un comentario un poquito tonto, pero yo pienso que en invertir en mercados es muy importante mantener la disciplina y no tratar de vender, comprar, porque así uno va a perder mucho dinero. Bueno, tengo otra pregunta sobre el tema de la guerra comercial. Si se soluciona. Pienso que lo mencioné un poquito, yo pienso que no. Puede ser, pero yo pienso que no. Yo pienso que esos temas de seguridad nacional, subsidios, mercados abiertos, todo el tema de propiedad intelectual, yo pienso que no se ha tocado mucho ahora entre Estados Unidos y China y yo pienso que no va a haber un acuerdo. Y si hay un pequeño acuerdo, puede ser, pero yo pienso que el tema de guerra comercial lo vamos a tener para los próximos 5 años o 10 años entre Estados Unidos y China. Entonces yo no esperaría que eso se resuelva pronto. Y tal vez no es tanto solo guerra comercial, sino más bien como una guerra fría, nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, porque son las dos economías más potentes en el mundo y se trata sobre todo de temas tecnológicos, ¿no? Y seguridad nacional. Así que no pienso que haya una resolución y y todo vamos a regresar al mundo de antes, ¿no? Tuvimos nuestros años de globalización entre el 2000, entre 2002, creo, cuando China se unió al WTO y hasta 2018. Y ahora vamos a estar en una fase de guerra fría entre Estados Unidos y China. Y yo pienso que esa fase va a continuar por mucho tiempo. Y yo pienso que China tiene la mano más fuerte también en la guerra comercial, porque tiene una visión mucho más a largo plazo. O sea, no lo mencioné, pero el tema de que hay impeachment, riesgo de impeachment en Estados Unidos contra Trump, obviamente no le ayuda mucho en temas de poder de negociación. Porque si yo tengo que negociar con alguien que su puesto ya está en peligro y además hay elecciones el otro año, eh, contra alguien que tiene una visión hasta el 2050, que es China, y que es una dictadura, que no hay elecciones, obviamente es bastante obvio quién tiene la mano fuerte y el poder en las negociaciones. Y ahora son los chinos, y los chinos no quieren tener un deal ahora, porque ¿para qué? Si de todos modos vamos a tener elecciones en el 2020 en Estados Unidos. Tengo otra pregunta, que, que cómo podría afectar una recesión el segmento de deuda privada. ¿Qué recomiendas? Ahora, el tema de deuda privada es un tema que como muchos de ustedes saben, que yo conozco muy bien, porque lo hemos estudiado muy, muy bien en estos años. Y yo pienso que es un segmento que puede ser muy, muy resiliente, o sea, que no vamos a tener mucho impacto. Pero hay una cosa que es importante. Hay diferentes segmentos de deuda privada, ¿no? Porque el mercado es muy grande. Hay mucha gente que invierte ahora en deuda privada. Hay muchos fondos que invierten en deuda privada, sobre todo en Estados Unidos. Y vimos que ahora muchos fondos muy grandes de Blackstone, Apollo, Carlyle, Hamilton Lane, Morgan Stanley, todos están invirtiendo en deuda privada en Estados Unidos. Y hay que tener cuidado porque yo pienso que si uno invierte en la deuda privada, es importante tener una filosofía bastante conservadora y enfocarse en nichos. Entonces, si uno es muy grande, es imposible enfocarse en nichos y uno tiene que comprar prácticamente lo que existe.
y que son los mercados muy grandes. Entonces, hemos ya visto que no es realmente deuda privada, pero es como una área entre mercado público y mercado privado. Está el segmento de senior loans, ¿no? Que son préstamos bancarios, o el tema de CLOs. Y como ya hay mucho dinero que entra en estos mercados, vemos que algunos ya están pidiendo menos garantías y también no están pagando, digamos, un interés tan alto. Entonces, uno ya recibe un interés un poco más bajo y las garantías no son tan fuertes, ¿no? Entonces, para realmente tener una buena exposición a la deuda privada, yo pienso que es importante enfocarse en nichos, en segmentos que la gente no ha invertido tanto y sobre todo invertir en segmentos donde hay garantías muy fuertes, porque en la deuda privada es todo, ¿no? Uno puede comprar distressed debt, ¿no? Que es la deuda de una empresa que está en dificultades, y lo compra, y uno puede comprar e inyectar dinero, o también lo puede hacer en una forma híbrida y tener, por ejemplo, acciones de la empresa en caso que sea necesario, pero eso es una estrategia muy arriesgada, ¿no? Lo que nosotros pensamos es que deuda privada no necesariamente significa que va a ir bien en la recesión, pero hay que hacerlo bien. Y si uno lo quiere hacer bien, entonces presta, pero presta contra garantías muy fuertes en mercados muy líquidos y en mercados donde la ley protege a la persona que presta, ¿no? Por ejemplo, si uno presta en el Reino Unido contra real estate a corto plazo y lo hace con first lien o only lien, 60%, significa que yo presto a corto plazo, presto el 60% del valor de la propiedad y lo hago a 6 meses y la ley me protege a mí. Entonces realmente la propiedad tendría que caer más de 40% para perder dinero y no vemos ningún escenario de estrés en cual el mercado de la vivienda cae más de 40% en 6 meses, porque nunca jamás ha pasado. Entonces es prácticamente imposible de perder dinero si uno tiene esta estrategia tan prudente, ¿no? Y hay otros mercados que es muy parecido. Si uno presta a corto plazo y la garantía es muy fuerte, y la garantía aparte es líquida, que uno puede vender si es necesario, entonces el riesgo de tener más defaults es muy bajo. Ese es el tema número uno. Y el tema número dos es que son a veces temas nichos regionales. Es muy importante diversificar, ¿no? Invertir en diferentes regiones del mundo y también invertir en diferentes estrategias y sobre todo invertir en estrategias que no tienen correlación con los mercados públicos, que ayuda cuando uno tiene poca duración o ayuda cuando uno tiene garantías muy fuertes. Y si uno lo hace así con disciplina, nuevamente disciplina importante, yo pienso que ese segmento va a estar completamente estable durante una posible recesión. Y lo vimos en algunos segmentos, ¿no? Por ejemplo, Trade Finance. Trade Finance, en la crisis financiera, no hubo más defaults. El default rate siempre se mantuvo por debajo de 1%, ¿no? O el factoring en Brasil, como también la ley te protege y como también hay muy buenas garantías, en la crisis más fuerte en Brasil, que no fue en el 2008, sino fue en el 2015, 2016, cuando el precio de petróleo cayó mucho, más 2015, 2014, 2015, cuando el precio de petróleo cayó mucho. En Brasil, la tasa de quiebra en el escenario de estrés todavía se mantuvo por debajo de 1% y fue la peor recesión en 100 años en Brasil, con una contracción de 7% en el peor momento. Entonces, realmente depende cómo y en dónde uno invierte y cómo uno diversifica. Si uno lo hace bien, yo pienso que va a ser un segmento muy estable y una muy buena fuente de retorno durante la próxima recesión. Tengo otra pregunta que dice, si existe una recesión en Estados Unidos, ¿cómo podría afectar a LATAM? Bueno, normalmente cuando hay una recesión en Estados Unidos, obviamente es malo para todo el mundo y sobre todo para LATAM. LATAM es principalmente Brasil y México, que son las economías más grandes. En el caso de México, sabemos que México está muy conectado con Estados Unidos. 80% de la exportación de México va a Estados Unidos, ¿no?
tienen toda la maquiladora en el norte que exporta exclusivamente a Estados Unidos y tenemos un trade agreement entre México y Estados Unidos nuevamente ahora. Así que, aunque a veces está amenazado, pero hay un trade agreement, así que sabemos que México sufriría mucho si hay una recesión en Estados Unidos. Luego, todo Centroamérica sufriría mucho con una recesión en Estados Unidos porque por el tema de remittances, no se me olvidó cómo se dice en español, pero todo el dinero que se mandan los familiares de Estados Unidos a México, si en Estados Unidos tenemos crisis, eso también baja y también el mercado de exportación también estaría expuesto. Luego, el tema de Sudamérica es no tanto por el tema de exposición a Estados Unidos, por el tema comercio exterior, sino más bien la vulnerabilidad por el tema de los commodities. Si hay recesión en Estados Unidos, probablemente vamos a tener caídas fuertes en los precios de las materias primas. Y en Sudamérica, en los países andinos, ¿no? Colombia con el petróleo, carbón, Chile, Perú con el cobre, Ecuador con el petróleo, etcétera, Brasil con el hierro. Entonces, obviamente, tendríamos un impacto muy fuerte también para Latinoamérica. Yo pienso que si Estados Unidos está en recesión, todo Latinoamérica también está en recesión, para ponerlo un poquito más claro. Bueno, perfecto. Por ahora no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias por todas las preguntas y por toda la atención durante el webinar. Me gustó mucho que fue tan interactivo. Así que pienso que tocamos varios temas. Como siempre, eh, en el mercado internacional, el mercado global, economía global, todo tipo de inversiones, hay tantos temas que es completamente imposible de hablar de todo, pero yo pienso que al menos tenemos una buena idea cómo nosotros vemos el mundo y cómo nosotros estamos posicionando a los portafolios. Si hay más preguntas más adelante, obviamente me pueden contactar directamente a mí o a través del asesor me pueden contactar a mí y con mucho gusto lo podemos tener una conversación más profunda. Así que nuevamente muchísimas gracias por la atención. Nos vemos nuevamente en un mes, cuando vamos a tener el próximo webinar, donde seguramente va a haber temas muy importantes para conversar, con el tema del Brexit, la reunión de la Fed, nuevos indicadores económicos, el earning season en Estados Unidos. Así que va a haber mucho material y seguramente va a ser muy interesante nuevamente. Así que muchas gracias por la atención y hasta en un mes.